Trataré de ser breve, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas, compañeras diputadas y diputados. Sin duda que el día de hoy estamos ante una aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2021 que va a dotar de recursos públicos al gobierno federal. Quisiera hacer una participación relacionada lo que está marcando este presupuesto de egresos. Es la aparición del COVID-19 y las restricciones a la movilidad y a la realización de actividades que se pusieron en marcha para proteger a la población, conocidas ahora como el gran confinamiento, generaron la primera contracción económica global. En particular, se pueden identificar 5 elementos que presionaron la posición de las finanzas públicas en 2020. Un incremento del gasto en salud para atender la emergencia sanitaria, una mayor asignación necesaria de recursos para atender las funciones de desarrollo social y económico, con el fin de apoyar la economía de personas y empresas, menores ingresos tributarios y no tributarios asociados a la disminución en la actividad económica, el impacto a los ingresos petroleros por las caídas en precios y ventas de hidrocarburos y combustibles, el aumento en el valor en moneda nacional de la deuda externa por el mayor tipo de cambio. Estas circunstancias hacen que las perspectivas económicas de corto y mediano plazo pongan restricciones importantes a las capacidades de los países emergentes y México no es una excepción. Y el presupuesto responde a estas circunstancias. Para 2021 se plantea un presupuesto de egresos de la Federación balanceado y sensible que atiende a la emergencia sanitaria, soporta e impulsa la recuperación económica, refuerza la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país, invierte en el desarrollo de la niñez y la juventud mexicanas y en la educación y cultura, fortalece el Estado de Derecho y sienta las bases y la infraestructura para un desarrollo más equitativo y duradero. En la política del gasto, del lado del gasto, se plantea un gasto de inversión pública superior en 5.3% real respecto al presupuesto de egresos de la Federación 2020, a fin de apoyar el rápido restablecimiento de la economía en el corto plazo y con el fin de mejorar la conectividad interna con el exterior de México. El próximo año se continuará el fortalecimiento de los recursos humanos y físicos del sistema de salud a fin de resolver tanto la emergencia sanitaria como el déficit en la materia acumulado en el curso de los años con el fin último de potenciar la calidad de vida de la población. Así, el presupuesto de egreso de la Federación 2021 plantea un aumento real respecto al PEF 2020 de 9.1% en el ramo de salud y de 5.0% para IMSS e ISSSTE en conjunto. En la política de gasto en 2021 se mantiene el compromiso de ejercer el gasto público en apego a los lineamientos de austeridad republicana con criterios estrictos de eficiencia y eficacia. El gasto programable de vengado se estima en 4.618.338 millones de pesos, que equivale al 73.4% del gasto neto total en términos reales. El restante 26.6% del gasto neto es gasto no programable de 1.677.397.3 millones de pesos, en donde se incluyen las participaciones de entidades federativas y municipios, adeudos de ejercicios fiscales anteriores a TEFAS, y el costo financiero de la deuda representa una reducción de 4.6% en términos reales. Los legisladores de Morena refrendamos nuestro compromiso en favor de los mexicanos. Es preciso mencionar el entorno complejo de las finanzas públicas, producto de una crisis sanitaria mundial, originada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el presupuesto que se nos presenta cuenta con los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Es un proyecto responsable con el que se da respuesta a las necesidades del país y cuyos ejes rectores son la austeridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Gobernar es decidir, y se están tomando decisiones con responsabilidad y no como el pasado afectando a los que menos tienen, en un momento crítico del país por la situación económica actual y los rezagos que se arrastran del pasado. Morena y la Cuarta Transformación estamos privilegiando los intereses de la nación y la justicia social, estableciendo medidas para construir una política de Estado. Quiero recordarles que en 2009 el PAN y el PRI en este mismo recinto legislativo, durante las discusiones del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, aprovechando la crisis sanitaria que duró un mes y que fue producida por la influenza,
El presidente Felipe Calderón Hinojosa intentó gravar con un 2% al consumo de alimentos y medicinas, y fue gracias al intenso debate y lucha de la izquierda de México que se logró quitar dicho incremento. Hoy en el paquete económico no se está incrementando impuestos ni aumento el precio de los combustibles. Hoy somos responsables, hoy tenemos un presupuesto responsable. En 2010, lamentablemente, el PAN y el PRI no pudieron subir el IVA a alimentos y medicinas, porque no los dejamos. Pero sí subieron el impuesto al valor agregado IVA al 16% e incrementaron al 30% el impuesto sobre la renta, entre otras alzas impositivas sin importarles a quienes afectaban, argumentando necesidad que existía de cubrir un agujero fiscal de 300,000 millones de dólares que ese mismo gobierno había generado. Son 300,000 millones de dólares y ustedes están hablando de 33,000 millones de pesos que se usarán para la vacuna de COVID-19. Dimensionen nada más las situaciones y los contrastes entre un gobierno y otro. En 2010 no hubo ninguna vacuna ni universal, ni gratuita, ni nada. Lamentablemente, mucho de ese dinero fue a parar a los bolsillos de la corrupción, de la opacidad y del contubernio entre el PAN y el PRI. Imagínense, todo esto fue con una crisis sanitaria de un mes, y digo el PRIAN porque en ese entonces el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados era quien después sería el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien ahora es acusado en muchos lados de malversación de fondos y traición a la patria. Me refiero a Luis Videgaray Caso. Pero después de haber hecho lo que hicieron, en que gastaron el dinero, pues en publicidad, señores, los gobiernos de Peña Nieto y Calderón gastaron 116,602,479,667 pesos en publicidad. Hagan usted el favor, qué poca memoria tienen. De 2006 a 2018, mientras gobernaron Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la Residencia Oficial de Los Pinos generó 2,638 contratos en los que se gastaron más de 30,000 millones de pesos, en cuyos mayores gastos fueron para seguridad y protección. La estela de luz, que inicialmente costaba 200 millones de pesos, se disparó en costos hasta alcanzar la cifra de 1,035,88 millones de pesos. El gobierno peñista destinó 500 millones de pesos en la compra de un software espía conocido como Pegasus, para tenernos controlados a todos los mexicanos. Entre enero de 2012 y septiembre de 2016, Peña Nieto realizó 50 viajes que le costaron al erario 13,2 millones de dólares. Con el dólar en 20 pesos en promedio, la cantidad se multiplica a 265 millones de pesos en los conceptos de transportación aérea y terrestre, hospedaje y alimentación. En verdad es muy poca la memoria que tienen, pero con ese dinero se hubiera podido hacer una carretera completa, escuelas, hospitales, tener ventiladores y hoy en los hospitales tener medicamentos suficientes. Y solo me he referido a los gastos comprobables, no he entrado a detalles de corrupción y malversación de recursos públicos, que eso se los dejamos a las autoridades, porque muchos de esos desvíos se dieron gracias a la opacidad que se manejaba en fideicomisos, que si bien es cierto apoyaban con algunos recursos, en su gran mayoría eran usados de manera corrupta. Pero bueno, la lista es grande y ahí tenemos la estafa maestra, que fue un mecanismo generado para la corrupción y el dividido de recursos. En fin, debemos ser conscientes que este es un presupuesto austero, sí, producto de los horrores en la historia de este país, producto de los despilfarros que existieron y que no nos permitieron tener mejores condiciones para enfrentar el futuro de México. Pero afortunadamente estamos cambiando el rumbo, estamos cambiando la ruta, estamos construyendo una mejor visión de país. Pero regresemos al hoy. Hoy tenemos una crisis sanitaria que lleva 8 meses a nivel mundial, que no es culpa de nadie, como en su momento no es culpa de nadie la influenza H1N1, pero que sin duda estamos enfrentando todos, desde nuestras casas, familias, hasta las instituciones y los gobiernos federales, estatales y municipales. Este presupuesto hace esfuerzos con todo este panorama para el combate a la pobreza y la desigualdad, así como para que se transparente el gasto público, para que sea aplicado sin opacidad. Debemos recordar que si le va bien al gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, le irá bien a México. Y eso es lo que deberíamos estar buscando todos, que le vaya bien a México. Por eso votaremos a favor de este presupuesto, sin excusas, sin escarnio, sin concesionar el voto de los mexicanos, porque lo que hacemos de forma responsable lo haremos vigilando el gasto de estos recursos para que se haga de la mejor forma. Invito a los legisladores de los otros grupos parlamentarios a votar a favor, porque no se trata de votos, se trata de usar racionalmente el gasto público en beneficio de los mexicanos. Por un México mejor que anhelamos. Muchas gracias. Es cuanto.